Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con ecuaciones logarítmicas. Vamos a resolver el ejercicio que aparece acá en el pizarrón. Acá en un costadito del pizarrón de color rojo aparecen las propiedades de los logaritmos. Vamos a utilizar algunas de ellas para poder resolver esta ecuación. Bien, si ustedes observan en esta ecuación tenemos logaritmos que tienen distinta base. ¿Sí? Tenemos logaritmo de base raíz cuarta de 3 de x más 1 menos logaritmo de base 3 de x más 1 igual al logaritmo de base 3 de x más 1 más 2. Bien, como tenemos bases que son distintas, tenemos que llevarlos a una base común, es decir, que todos los logaritmos tengan la misma base. Y para ello vamos a utilizar esta formulita. Si nosotros tenemos logaritmo de base a de x y lo queremos llevar a otra base, por ejemplo base c, tenemos que aplicar logaritmo de base c del argumento sobre logaritmo de base c de la base. Entonces, esa formulita la vamos a aplicar en estos logaritmos. La base que vamos a tomar es la base 3. ¿Por qué tomamos 3? Porque acá tenemos base 3. Entonces, este logaritmo no se va a modificar, solamente estos dos. Entonces, vamos a aplicar la propiedad. Logaritmo de base 3 del argumento x más 1 sobre logaritmo de base 3 de la base. Menos, y acá aplicamos lo mismo, ¿sí? Logaritmo de base 3 de x más 1 sobre logaritmo de base 3 de la base. Todo esto tiene que ser igual y copiamos todo esto. Logaritmo de base 3 de x más 1 más 2. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es transformar este raíz cuarta de 3, lo vamos a expresar como potencia. El numerador lo vamos a dejar tal cual está. Logaritmo de base 3 de x más 1 sobre logaritmo de base 3, y ahora vamos a expresar este raíz cuarta de 3 como potencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, colocamos el 3, el 1 que es el exponente va a ir al numerador y el 4 que es el índice de la raíz en el denominador, ¿sí? 3 elevado a la 1/4 es igual a raíz cuarta de 3 menos logaritmo de base 3 de x más 1, acá arriba copia igual, sobre logaritmo de base 3, y ahora este raíz de 3 lo expresamos como potencia. Quedaría 3 elevado a la 1/2, ¿sí? Acá en el índice tenemos el número 2 y como exponente el número 1. Por lo tanto se escribiría 1/2. 1/2. Esto va a ser igual a logaritmo de base 3 de x más 1 más 2. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es, en este logaritmo, aplicar la siguiente propiedad. Logaritmo de base a de b elevado a la n, esta n, que es el exponente, pasa a multiplicar el logaritmo y nos quedaría n por logaritmo de base a de b. Entonces, nuestro exponente acá es 1/4. Entonces 1/4 va a pasar a multiplicar al logaritmo de base 3 de 3. Entonces, el numerador va a quedar igual. Me va a quedar logaritmo de base 3 de x más 1 sobre logaritmo de base 3 de 3, y este 1/4 pasa a multiplicar al logaritmo. Y acá el numerador queda igual,
logaritmo de base 3 de x más 1 sobre logaritmo de base 3 de 3, y este 1/2 pasa a multiplicar al logaritmo. ¿Sí? Acabamos de utilizar esta propiedad. Todo esto tiene que ser igual al logaritmo de base 3 de x más 1 más 2. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es, en el numerador lo vamos a dejar igual, cada uno de estos numeradores, y vamos a resolver estos logaritmos que están en el denominador. Entonces copiamos el numerador, logaritmo de base 3 de x más 1, todo sobre logaritmo de base 3 de 3, tengo que pensar 3 elevado a qué exponente me da 3. En este caso es 1, entonces 1 por 1/4 es igual a 1/4. Menos logaritmo de base 3 de x más 1, copiamos igual y resolvemos este logaritmo. Este logaritmo es igual a 1, ¿sí? 1 por 1/2 es igual a 1/2. Todo esto tiene que ser igual al logaritmo de base 3 de x más 1 más 2. Bien, a continuación lo que voy a hacer es borrar de acá para acá y vamos a continuar el ejercicio acá arriba. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver esta división. ¿Sí? Tenemos logaritmo de base 3 de x más 1 dividido 1/4. Es una división entre fracciones. ¿Cómo se resuelve la división entre fracciones? Bien, el primero lo dejamos como está, logaritmo de base 3 de x más 1 por el segundo dado vuelta, es decir, que a 1/4 lo tenemos que invertir. 1/4, si lo invertimos, nos queda 4. Entonces, logaritmo de base 3 de x más 1 por 4. Pero no lo vamos a colocar acá, sino que lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Menos, el primero lo dejamos como está, logaritmo de base 3 de x más 1 por el segundo dado vuelta, en este caso es 2. Todo esto tiene que ser igual al logaritmo de base 3 de x más 1 más 2. Bien, acá tenemos 4 logaritmo de base 3 de x más 1 menos 2 logaritmo de base 3 de x más 1. Estos logaritmos son iguales, entonces los vamos a restar. Si yo tengo 4 logaritmos de base 3 de x más 1 y le resto 2 logaritmos de base 3 de x más 1, me va a quedar 2 logaritmo de base 3 de x más 1. Todo esto va a ser igual al logaritmo de base 3 de x más 1 más 2. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar este logaritmo que está sumando restando. Y me va a quedar de este lado igual 2 logaritmo de base 3 de x más 1 menos este logaritmo. Logaritmo de base 3 de x más 1. Todo esto tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Si yo tengo 2 logaritmos de base 3 de x más 1 y le resto un logaritmo de base 3 de x más 1, me va a quedar logaritmo de base 3 de x más 1. Todo esto tiene que ser igual a 2. A continuación lo que vamos a hacer es aplicar la definición del logaritmo. Entonces 3 elevado al cuadrado tiene que ser igual a x más 1. 3 elevado al cuadrado tiene que ser igual a x más 1. Bien, ahora simplemente tenemos que despejar x. Entonces primero 3 al cuadrado, que es igual a 9. Este va a ser igual a x más 1.
Y este 1 que está sumando lo pasamos restando. Y me va a quedar 9 menos 1 igual a x. Entonces, x va a ser igual a 9 menos 1, que es igual a 8. Este sería el resultado final del valor de x que hace que esta ecuación sea verdadera. Bueno, esto es todo. Espero que se haya comprendido. Si tienen dudas o alguna consulta, me pueden consultar por privado. Hasta luego, chicos.